¿Cómo te llamas? Jaime Edilberto Fajardo Hernández. Rosa Guzmán de García. Consuelo Ortiz. Ana Gladys Castillo Santa María. ¿Cómo te gusta que te llamen? Si son personas desconocidas, pues me gusta que me digan señora Rosa. Si son mis nietos o mis hijos, pues que me digan Rosita. Ana o Gladys. Jaime. ¿Cuántos años tienes? En la actualidad tengo 81 años. 90. 81. 77. ¿Cómo fue tu infancia? Fue normalita de esa época. El colegio, las vacaciones, la pasaba con mis padres. Hasta los 6 años fue muy feliz, después fue muy triste porque falleció mi mamá, entonces nos dividieron. Los hermanitos nos llevaron para donde unos familiares, a unos y a otros para donde otros. ¿Quién era tu familia? Mi familia, mi papá y mi mamá y mis hermanos. Mi familia estaba compuesta mi papá, mi mamá, mis hermanos y mis 2 hermanas y yo. ¿Con quién vivías y en dónde? Pues hasta los 6 años vivimos con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y después de que mi mamá falleció, a mí me dejaron donde mis abuelitos y unas tías. Vivía con mis papás en Bogotá. ¿Cuáles eran tus pasatiempos? ¿Qué jugabas o qué música escuchabas? Escondidas, ollitas, o sea que jugamos con ollitas, a que te cojo ratón, el repollito. ¿Qué no te gustaba? No me gustaba que me regañaran, porque yo fui una niña muy juiciosa. Entonces extrañaba mucho a mi mamá y mis tías eran muy bravas. ¿Cómo fue tu adolescencia? Muy bonita, sana, muy sana. Mi adolescencia fue muy bien, porque mis padres nos trataron muy bien y nos comprendieron muy bien y se educaron con muchos valores. ¿Cómo era la relación con tus padres? La relación con mi papá fue bien, pero más que todo con mi mamá la extrañé mucho y aún en los años que tengo la sigo extrañando. Muy bien, con mis padres muy bien. ¿Qué pensabas de la vida en ese entonces? No, que era maravillosa en ese entonces porque mi niñez y mi adolescencia fueron muy agradables. Entonces uno en esa edad piensa que va a seguir así, pero todo cambia. En esa época uno piensa, ya después de salir del colegio y eso, entonces ya pues trabajar. ¿Cuáles eran tus sueños y aspiraciones? Es profesional. Quería pues estudiar, siempre soñé con ser auxiliar de vuelo, tener hijos, pero ser casada. ¿Tuviste pareja? ¿Te querías casar? Pues tuve varios novios, pero no, desafortunadamente pues uno murió, entonces pues ya después queda uno como en el aire. Tuve un noviazgo y sí me quería casar, me casé joven. Sí, me quería casar y gracias a Dios me casé y tuve 7 hijos y muchos nietos hermosos, lindos, como tu hermanita Laurita. ¿Y te enamoraste? ¿A qué edad? Sí, de mi señora me casé con ella, como a los 30. Sí, me enamoré como a los 20, 22 años. ¿Y cómo era el cortejo social? Por ejemplo, ¿a qué eventos sociales asistías? ¿Y bailabas? No. ¿Ibas a fiestas? No, anteriormente no se iba a fiestas con los novios y entonces éramos solamente en la casa, las visitas eran en la casa. No, teníamos amistades del colegio, nos reuníamos los sábados, por ahí una vez al mes, pero eran unos bailecitos de 2 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Querías estudiar? Yo sí lo quería hacer, pero no me decidí a hacerlo, no sé por qué. Sí, naturalmente. Sí, quería estudiar idiomas. No lo pude lograr, pero quería estudiar economía doméstica, que se llamaba en esa época. ¿Qué soñaba hacer de grande? Auxiliar de vuelo. Una profesional, estudiar. Profesional. Si se casó, ¿a qué edad? No me casé. A los 19 años. A los 17. ¿Querías tener hijos? Claro. Sí, 2 hijos. Jaime Fajardo y Consuelo Fajardo. Sí, 4 y tuve 7. ¿Los partidos políticos afectaron tu vida? No, a mí nunca me gustó la política. No, nunca. Sí,
Pues sabe que no me interesaba eso, no, yo no le ponía cuidado a eso. ¿Viviste algún momento difícil de la historia como desplazamiento o conflicto armado o bombas? Pues cuando estaba muy niña, que todavía estaba mi mamá, molestaba allá en el Tolima mucho la chusma y tocaba esconder todo, hasta los cuchillos en los solares, tocaba meterlos debajo de la tierra. Sí, la época de la violencia. Nosotros éramos liberales y nos perseguían mucho. Sí, la muerte de José Eliezer Gaitán. Esa fue una época muy difícil para mí y para muchos. ¿Era seguro en el lugar que vivías? Y era muy seguro, muy sano. En esa época todo era sano, hasta que se complicó. ¿Nos puedes compartir algo que haya marcado tu vida? Destierro, cuando nos sacaron de la tierra. Tuvimos que venir para Bogotá a vivir en una casita, en un apartamento. Y dejar la casa y dejar todo lo que teníamos en Vélez. Y tenemos finca, ganado y todo eso. Tuvimos que abandonar todo. Sí, la muerte de José Eliezer Gaitán, porque ahí fue donde empezó la violencia. Las muertes, los asesinatos y los incendios. ¿Qué consumías? Por ejemplo, música, televisión, radio. Era más que todo la radio, porque en esa época no era sino la radio y la prensa. Radio, más que todo radio. ¿Cuál era tu mayor miedo? Y la violencia y que nos mataran a mis padres, porque como éramos liberales, nos perseguían mucho. ¿Y actualmente le temes a algo? No, no tengo miedo de nada. A la guerra y a la violencia, porque estamos en una época muy dura. La infancia de nuestros abuelos transcurrió en un ambiente de serenidad y salud. Sus recuerdos evocan una época que añoran y valoran profundamente, si bien nuestra propia infancia estuvo marcada por momentos enriquecedores. Se desarrollaron en un contexto diferente, con abundantes series animadas en televisión, juguetes interactivos y una mayor interacción con otros niños de nuestra edad, junto con un enfoque educativo más orientado al desarrollo motriz. La relación entre padres e hijos se caracterizaba por su solidez, siendo la estabilidad familiar un pilar fundamental. A diferencia de nuestros abuelos, quienes compartían sus vidas con numerosos hermanos y familiares, en la actualidad es más común encontrar familias con padres divorciados, encabezadas principalmente por la madre, y con un número más reducido de hijos, general no más de 3 o 4. El respeto mutuo constituía una piedra angular de los valores familiares, garantizando así relaciones equitativas entre padres e hijos. Los pasatiempos consistían en juegos tradicionales al aire libre, sin la influencia de la tecnología y con interacciones sociales exclusivamente en persona. En cuanto a los eventos sociales, solían limitarse estrictamente a lo necesario. En la época actual, eventos como fiestas, salidas con amigos, planes innovadores y cenas en restaurantes son atractivos. Antes la sociedad se centraba en la familia y en relaciones estables, mientras que ahora tienden a ser más orientadas hacia el éxito social y suelen ser menos duraderas. En lo que respecta a las relaciones amorosas, antiguamente se valoraba la idea de una pareja para toda la vida, con matrimonios que se contraen desde edades tempranas y donde el enamoramiento era un sentimiento arraigado. En la actualidad, las relaciones son más efímeras, con mayores índices de divorcio y conflictos entre parejas, y muchos jóvenes carecen del sentimiento de enamoramiento debido a la rapidez y renovación constante de las interacciones, así como a la concepción de que el amor no surge a edades tempranas. En el pasado, muchos aspiraban a ser profesionales y tener una sólida formación académica para ingresar al mundo laboral. En la actualidad, las aspiraciones de las generaciones contemporáneas incluyen también viajes, logros personales y la adquisición de bienes materiales. Los hombres eran mucho más propensos a conseguir un trabajo estable y velar por la familia, ya que las mujeres se dedicaban más al cuidado del hogar y los hijos, evitando que pudieran obtener una educación superior o trabajo para obtener mayores ingresos. Por último, según las entrevistas realizadas, se observa que la violencia dejó una profunda marca en muchas personas, afectando sus vidas y dejando una huella indeleble en su historia personal. Este fenómeno se manifiesta como un temor persistente en la sociedad, siendo considerado perjudicial en todos sus aspectos. En la actualidad, los miedos se relacionan más con el sentimiento de soledad o el abandono por parte de seres queridos o familiares, quienes ocupan un lugar central en nuestras vidas y a quienes valoramos profundamente.